los defensores de la sanidad pública, que dicen que la sanidad pública no se vende, se defiende, sostienen que si esos 3 puntos de PIB que nos gastamos se destinaran a la sanidad pública, esta funcionaría mucho mejor. Todos los pacientes que van a la privada irían a la pública, con lo cual tendrías que extender todo el entramado público para que copara o prestara todos esos servicios que ahora está prestando la privada, con lo cual sobrecargarías todavía más el sistema público. Claro que contratarías más personal, tendrías más medios, pero también más pacientes que atender, con lo cual, salvo que ellos estén pensando, y no creo que lo piensen seriamente, que la productividad por paciente en la pública es mucho más alta que en la privada, eso es falso. Eso es falso, sí. Pero les pasarías, vale, sí, esos 3 puntos y todos los pacientes que ahora no tenéis. Con lo cual, en realidad, muchas veces cuando se hace este tipo de discursos también contra la escuela concertada, que eso es un poco lo mismo, ¿no? Si la escuela concertada fuera pública, pues tendríamos más recursos, ¿no? Porque tendríais muchos más alumnos y, por tanto, esos recursos serían consumidos por esos alumnos. Y como además el profesorado en la concertada cobra menos que en promedio que en la pública, pues habría que aumentar todavía más el gasto en educación para prestar un mismo servicio educativo. Muchas veces cuando se hace este discurso es primero porque hay burocracias intermedias que quieren tener todavía más poder. Ahora hay burocracias que controlan la parte de sanidad pública, pero no la parte de sanidad privada. Bueno, pues si controlaran también la parte de sanidad privada, el burócrata tendría mucho más capacidad de planificar sobre el conjunto de la economía, por supuesto, de imponer planes de estudio, de tutelar específicamente, en el caso de las escuelas, qué se enseña, qué no se enseña, a quién se contrata y a quién no se contrata, de colocar a estos o de colocar a los otros. Esa es una razón. Y la otra razón por la que se articulan estos discursos es como, de alguna manera, justifica como revisar el presupuesto público general en sanidad o en educación y a ver si además de absorber todo lo que hoy es privado, conseguimos destinar aún más recursos a estas partidas. Pero, de nuevo, nada es gratis y destinar más recursos significa sustraerlos de otras partes. ¿De dónde los sustraemos? De las pensiones, de la obra pública, de la I+D, de subir impuestos. ¿A quién se los subimos? ¿A las clases medias, a las bajas, a los ricos? Esa era la siguiente pregunta. ¿Se pueden subir los impuestos? Porque España tiene una presión fiscal que está por debajo de la media de la eurozona. Cada vez menos, pero sí. Cada vez menos, pero sí, hay margen para subir impuestos. Desde luego este gobierno es partidario de ello. ¿Tú qué opinas de...? Hombre, sí, margen para subir impuestos siempre hay. Hasta llegar al 100% del PIB, margen teórico hay. La cuestión es cuál sería el PIB si se subieran tanto, ¿no? Yo no creo en la curva de Laffer en los niveles actuales, pero desde luego si llevas los tipos marginales al 90% o al 95%, pues ahí sí tienes efectos Laffer, desde luego. A ver, España es verdad que tiene una presión fiscal por debajo de la media. La cuestión es por qué. Y hay 2 razones fundamentales. Una, que los impuestos sobre el consumo son más bajos que en el resto de Europa. Entonces, si lo que queremos es subir el IVA o subir los impuestos especiales que pagan todos los ciudadanos, pues sí hay margen para subir impuestos equiparándonos a Europa. Pero eso es regresivo. Pero eso es regresivo y además, más allá de que sea regresivo o no, quienes defienden subir impuestos no es lo que quieren. Porque yo no defiendo subir impuestos y por tanto no quiero esto, vale, es lógico. Pero quien enarbola la bandera de vamos a subir impuestos, es muy bueno subir impuestos, si tú le dices, vale, subimos el IVA, te dirá que no. Entonces, a ver, si quieres subir impuestos pareciéndote a Europa y lo que hay que hacer para parecerte a Europa en impuestos no es lo que tú quieres hacer, entonces, ¿qué quieres? Quieres otra cosa, ¿no? Entonces, un factor es ese, es la menor carga tributaria que tenemos sobre el consumo. Y otro son los menores sueldos de España, y me explico. El IRPF es un sistema progresivo. ¿Eso qué significa? Que el tipo medio de IRPF con una misma escala es más alto cuanto mayor sea el sueldo medio. Si en Alemania y en Francia tienen la misma estructura del IRPF, que no la tienen exactamente, pero parecida que España, como sus sueldos medios son más altos, recaudarán más de lo que recaudamos en España, porque nosotros nos quedaremos con un tipo medio más cercano, por ejemplo, al 20, y ellos tendrán un tipo medio más cercano al 30, porque sus sueldos medios son más altos. Con lo cual, si queremos tener en IRPF, por ejemplo, la misma recaudación que Alemania o Francia, o subimos sueldos, y eso no se puede hacer por decreto, hay que aumentar la productividad, y en España la productividad lleva 30 años estancada, o adoptamos una escala de IRPF mucho más agresiva que la que tienen Francia o Alemania u otros países de Europa, de tal manera que los sueldos medios, que son sueldos relativamente bajos, en España estamos hablando de 25 o 26.000 euros, a ver,
Obviamente quien esté cobrando 12 dirá, o 14, 15 dirá 25 está muy bien. Me refiero, en el contexto europeo, 25 o 26.000 euros de sueldo medio es un sueldo bajo, que esos sueldos medios paguen muchísimos más impuestos en IRPF de lo que están pagando ahora. ¿Es eso de nuevo lo que quieren los que defienden que hay que equipararse a Europa? Yo creo que no. Quieren subir los impuestos a los ricos. Claro, a los ricos, pero ¿eso qué significa? Porque, por ejemplo, la tributación o la fiscalidad sobre la riqueza en España ya es de las más agresivas de la Unión Europea. España es uno de los pocos países que tiene impuestos sobre el patrimonio, de hecho, como tal, dentro de la Unión Europea, el único que tiene impuestos sobre patrimonio. Es verdad que luego hay alguna figura similar, pero no exactamente impuestos sobre patrimonio. Tiene impuestos sobre transmisiones patrimoniales, tiene impuestos sobre transmisiones mortis causa, es decir, impuesto de sucesiones y donaciones. Algunas comunidades lo han eliminado, pero en general sigue estando. Tiene unos impuestos sobre plusvalías, es decir, sobre los rendimientos del ahorro, que tampoco son precisamente bajos, sobre todo teniendo en cuenta que ya está la fiscalidad sobre el patrimonio. Tienes el impuesto sobre bienes inmuebles. Entonces, vale, impuestos a los ricos, ¿a quiénes? A las rentas más altas, que no tienen por qué ser ricos, pero bueno, muchas veces hay coincidencia, ¿vale? Pero es que ya tenemos un tipo marginal del 47% nacional, hay comunidades casi en el 54%. ¿Cuánto vas a recaudar subiendo por ahí? Poco. El PSOE y Podemos lo subieron hace un par de años y la recaudación esperada eran 100, 150 millones al año por subir 2 o 3 puntos. Bueno, ¿qué vas a subir? 5, 6, ¿vale? Vas a recaudar 300, 400, pero es que no estamos hablando de eso. Las magnitudes, el gasto público en sanidad son 70.000 millones. Si quieres aumentar 20.000 o 30.000 millones, que es, no sé, un poquito para empezar a decentrar el sistema, claro, si subiendo 4 o 5 puntos a las rentas altas recaudas 300, 400 millones, pues es que es obvio que no está ahí la recaudación. Entonces, y luego por no hablar de la bomba del sistema de pensiones, que vas a necesitar más recursos y que eso ya lo va a absorber todo. Por tanto, es en gran medida pensamiento mágico para justificar una expansión del Estado que no va a dar satisfacción a las problemáticas y a las necesidades de la gente, pero que sí va a servir para justificar que le quiten más dinero a la gente y que el Estado crezca, aunque no sea lo que la gente necesita para solucionar sus problemas. La ministra, ya que hablabas de subir sueldos, Yolanda Díaz ha subido el salario mínimo interprofesional y, contra lo que todo el mundo decía, estamos batiendo récords de cotizantes, o sea, no parece que haya afectado al empleo, a la creación de empleo. Primero, distingamos 2 etapas, ¿no? Es verdad que el salario mínimo subió en el año 2019 de manera muy considerable, en el 2020 subió algo, desde el año 2021 más o menos ha estado estancado en términos reales, es decir, ha subido el salario mínimo más o menos lo mismo que la inflación. Es más, durante algunos años incluso bajó en términos reales, lo cual ya nos debería hacer plantear la premisa, ¿no? Si es verdad que subir el salario mínimo no ha tenido efectos negativos sobre el empleo, ¿por qué no han continuado subiéndolo? En términos reales, no en términos nominales, en términos reales, pues lo hemos subido, no ha tenido gran repercusión, pues lo seguimos subiendo un poco más y si ya vemos que empieza a haber problemas, pues ya dejamos de subirlo o incluso lo bajamos. No, a partir de 2020, congelación en términos reales. ¿Por qué? Pues porque toda la evidencia que tenemos, y con evidencia no me refiero a las cifras brutas de empleo, apuntan a que la subida del salario mínimo sí dañó al empleo, más o menos. Hay evidencia que dice que lo dañó, por ejemplo, el informe de la Fundación ISEAC, que encargó el Ministerio de Trabajo, cuantificó la destrucción, no el empleo que se dejó de crear, sino la destrucción, los puestos de trabajo que se perdieron en 29.000, 30.000 empleos. Hombre, puedes decir, bueno, ha subido el salario mínimo un 20 y pico por ciento, un 23, 24%, el hecho de que se hayan perdido 30.000 empleos es un peaje que estamos dispuestos a pagar. Bueno, también habría que cuantificar los que se dejaron de crear por esa subida, el Banco de España lo hace y entre destruidos y dejados de crear estamos hablando de una media de 100.000. Entonces, claro, y empiezas a decir, oye, 100.000 pues ya no está mal, es gente que deja de cobrar nada para que otros cobren pues 100 o 200 euros más al mes. Obviamente los que lo sigan cobrando estarán muy felices, los que se queden sin nada no lo estarán tanto. Pero bueno, eso es lo que se hizo. Vimos que sí, cuando buscamos escenarios contrafactuales, es decir, cuando comparamos cuál ha sido la evolución en el empleo de los inmediatamente o los últimos afectados por el salario mínimo y los primeros que dejaban de estar afectados, vemos que su trayectoria laboral diverge y que unos pierden el empleo o no son capaces de recuperarlo si salen despedidos, o es menos probable que lo recuperen, y otros, los que no están afectados por el salario mínimo, no lo pierden o lo recuperan mucho más rápido. Pero a partir de ahí, insisto, esto es lo que se hizo, se pagó ese peaje, que ha sido un peaje que algunos consideran adecuado, otros excesivo, pero políticamente los defensores de subir el salario mínimo lo han dejado de subir en términos reales. Y eso sí creo que es significativo y nos da
una respuesta a si hay mucho margen para seguir subiéndolo o no, salvo que pensemos, que también hay gente de Podemos que lo dice, que Yolanda Díaz se ha vendido al empresariado y ahora es un títere de la COE. El hecho de que Yolanda Díaz haya dejado de subir en términos reales el salario mínimo, siendo militantemente e ideológicamente defensora de esas subidas continuadas, pues pone de manifiesto que probablemente incluso ellos mismos sean conscientes de que tampoco existe mucho más margen.